Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues nada, gente, un nuevo miércoles por fin, que ya se hacía de rogar. Volvemos a estar aquí en Charlas en Confianza para hablar de rol y lo que surja. Y este miércoles vamos a hablar de un juego de rol muy especial para mí y para mucha gente seguramente, que es Savage Worlds. Pero algunos dirán, ¿y qué es Savage Worlds? ¿Y cómo se juega? ¿Y de qué va? Bueno, pues Savage Worlds es un sistema genérico de rol publicado en español por HT Publishers y creado originalmente por Pinnacle Entertainment. No me juzguéis por mi pronunciación del inglés, soy así. Y es un juego muy chulo, muy guay, y me diréis ¿por qué? Bueno, pues para empezar, aunque sé que hay mucho hate por ahí, porque al parecer los fans de Sabas somos legión y damos mucho la tabarra con que hay que jugar Sabas, pues lo decimos principalmente porque es un juego sencillo, ligero, muy adaptable, como viene siendo un sistema genérico, con un montón de ambientaciones chulas y lo que es para mí muy importante, es peliculero, es pulp, es un juego que busca la acción y para gente como yo con mala suerte en las tiradas de dados, pues nos da herramientas para paliar en cierto modo ese azar, bien sea con sus benis o que los dados exploten, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de cómo se crea un personaje, cómo son sus mecánicas, etcétera, etcétera. Antes de nada, decir que la tirada habitual en Sabas suele implicar tirar 2 dados. Lo que llaman el dado salvaje, que es un dado de 6 y que solo utilizan los protagonistas o extras importantes de la partida, y el dado de tu habilidad o atributo, porque en este juego no hay una puntuación en la habilidad o los atributos, no hay niveles, hay tipos de dado que van desde el dado de 4 al dado de 12, que es lo mejor. Así que de normal, pues tiraremos el dado salvaje y dado de atributo o habilidad, y con que en uno de los dos, porque los resultados se toman por separado, saques un 4 más, ya has tenido éxito en la tirada. Además, tiene la particularidad de que los dados explotan. ¿Qué quiere decir que exploten? Pues que si sacas el máximo en el dado, vuelves a lanzar el dado y lo sumas a lo anterior. Y si siguieras sacando el máximo, seguirías tirándolo. Quiere decir que esto da lugar a unas tiradas abiertas que pueden ser muy rocambolescas. El caso es que esta es la tirada básica. No, lo normal es que con tener un éxito ya baste, pero si además sacas 4 puntos por encima de 4, o sea, cada 4 puntos es lo que llaman un aumento, que suele dar beneficios. Si sacas un doble 1, lo que llamamos ojos de serpiente, pues es una pifia terrible, como una casa que no se puede paliar con ninguna herramienta, por desgracia. Bien, pero... Y diréis, guau, pero... ¿Y este juego tiene niveles? ¿Este juego tiene clases? Pues no tiene clases, no tiene niveles. Te haces el personaje que quieres y lo haces en 10 minutos. Y diréis, ¿cómo es posible, Fian? ¿Estás enloquecido? No lo estoy, queridos oyentes, ¿no? Pues básicamente en Savas tienes 5 atributos y tienes 5 puntos a repartir. Tus atributos empiezan ya con un valor de un dado de 4 y por cada punto que le pongas a un atributo va subiendo el tipo de dado. De dado de 4 a dado de 6, de dado de 6 a dado de 8 y de dado de 8 a dado de 10 y de dado de 10 a dado de 12, que es el máximo. Así que como veis es muy rápido. Después vienen las habilidades, que empiezas con otras 4 o 5 habilidades
básicas ya con un dado de 4, que se supone que son habilidades que todo el mundo puede tener, como moverse sigilosamente, intentar persuadir, etcétera, etcétera. Y luego tienes 12 puntos a repartir entre las habilidades que tenga la ambientación, porque aunque Sabas tiene una lista de habilidades normal, según el juego que compres o la ambientación, puede que añada alguna o quite otra. Entonces te dan 12 puntos para repartir. Si bien cada habilidad pertenece a un atributo, si intentas subir el dado por encima del dado, bueno, del atributo base, te va a costar 2 puntos subir un nivel de dado, etcétera, etcétera. Después de eso vendrían las ventajas y desventajas, que es ahí donde realmente personalizamos al personaje, donde podemos distinguir a dos soldados que tienen los mismos atributos y habilidades, donde realmente se ven las diferencias. Puedes, de normal, si es una ambientación con humanos, un humano siempre empieza con una ventaja gratuita. Y luego puedes escoger hasta desventajas por un valor de 4 puntos máximo. Hay desventajas mayores y menores. Las mayores te dan 2 puntos, las menores 1 punto. Y después, con esos puntos que te regalan las desventajas, puedes comprar ventajas, aumentar los atributos o aumentar también las habilidades, o incluso doblar el dinero inicial con el que empezaría el personaje para comprar equipo. Después de la selección de ventajas y desventajas, llegaría la hora de comprar el equipo, más algunas cosas que te puede regalar el máster, y hacer la historia del personaje. Este es el resumen de la creación del personaje, que, como veis, no es complicado. Se reparte en pocos puntos, tiene unas listas contenidas de habilidades y, bueno, tiene también unos valores derivados, que son el paso, la parada y la dureza, que se utilizan para el combate principalmente. Además, Sabas es un juego que propicia el uso de miniaturas, utilizar incluso tableros, escenografía, te da esa opción. De hecho, los personajes tienen un valor derivado que es paso, que de normal es 6, que si quisieras jugar con miniaturas básicamente serían 6 pulgadas a la hora de medir y mover la miniatura. Después, respecto a las mecánicas, os he explicado cómo va la tirada básica. Entonces, ¿cómo se resuelve el combate, por ejemplo? El combate su mecánica básica es sencilla. Cuando intentas atacar cuerpo a cuerpo a alguien, tú tiras por tu habilidad de pelea y tienes que igualar o superar el valor de parada del enemigo. Cada 4 puntos por encima, como os comenté antes, es un aumento. Si se hace un aumento a la hora de impactar, se añade un dado de 6 extra al daño. Una vez hemos impactado, se tira el daño del arma, más cualquier dado extra de daño por aumentos. Se suma todo lo que se saca en los dados y se compara con la dureza del enemigo. Si igualas o superas, el enemigo queda aturdido. Por cada aumento sobre la dureza del enemigo se hace una herida. Los enemigos suelen dividirse en extras, que son los minions, los enemigos sin importancia, y luego están los antagonistas, que pueden ser, al igual que los personajes, lo que llaman comodines. Estos, sin embargo, los extras mueren con una herida ya, y los comodines, pues, pueden aguantar hasta 3 heridas. Con la cuarta quedarían incapacitados. En los ataques a distancia, en vez de compararse el ataque con la parada del enemigo, se establece la dificultad básica de 4, normal, y se va haciendo más difícil según la distancia a la que se dispare. A distancia corta es normal, a distancia media es un -2 y a distancia larga es un -4. Pero en el combate, antes de atacar y todo eso, ¿qué se hace? La iniciativa. Que hay mucha gente que le puede chocar el tema de la iniciativa. ¿Por qué? Porque en Sabas se utiliza una baraja de póker. Y diréis, ¿y cómo? ¿Por qué? Bueno, porque es original,
lo hace divertido, dinámico, azaroso, sí, pero hay maneras de paliar un poco ese azar. Entonces, normalmente, cuando empieza un combate, el máster da una carta a cada jugador y también asigna una carta a los diferentes grupos de PNJs envueltos en el combate. Si podéis, se puede dar la carta en secreto o descubierta, eso ya depende del director de juego. Entonces, lo normal es empezar a contar desde arriba. Empieza el Joker, que si alguien saca un Joker va a tener un +2 a cualquier tirada de ataque y daño. Y aparte hace que todos los jugadores ganen un Benny, que explicaré después qué son los Bennys. Después empezaría contando desde el As, Rey, Reina y va bajando hasta llegar al 2. Entonces cada jugador, mientras el máster va cantando las iniciativas, dice cuándo le toca y normalmente tiene una acción para hacer. Puede hacer hasta 3 acciones, pero a partir de la primera, con un -2 y con un -4 a todas las acciones que haga. ¿Qué más? Los Bennys, de los que he hablado antes. Los Bennys son unas fichitas que el máster da a los jugadores y que es la herramienta, digamos, para alterar un poco el destino o la narración. Normalmente empiezan con 3 puntos, con 3 Bennys, y pueden gastarlo para repetir una tirada, para coger una carta adicional en la iniciativa y escoger entre las que cojas, para meter un detalle narrativo pequeñito, para sacarte el estado de aturdido, para absorber daño cuando eres herido, etcétera, etcétera. Y realmente, ya con todo esto que he explicado, ya tenéis un resumen de lo que es realmente Savage Worlds. En el combate realmente hay maniobras que pueden hacer los jugadores para darle dinamismo al combate, desde apuntar con un arma, apuntar a una parte del cuerpo de un PNJ, disparar a un combate, hacer un ataque salvaje, que básicamente da un +2 al ataque y al daño, pero te reduce la parada, y un montón de cosas más. Luego también tenemos, por ejemplo, el tema de la magia. Para tener magia en Savage, un personaje debe de coger una ventaja que se llama normalmente trasfondo arcano y te pondrá el tipo, sea magia, milagros, poderes psíquicos, lo que tenga la ambientación. Y normalmente ese trasfondo ya te dice con cuántos poderes iniciales empiezas. Hay una lista de poderes que realmente son más una descripción general de lo que hace el efecto y luego tú eres el encargado de darle color, ¿no? De si lanzas un hechizo, pues puedes decir, no, pues yo como soy un mago de hielo, pues cuando lanzo un proyectil mágico realmente es como una saeta de hielo que enfría el aire por donde cruza, etcétera, etcétera. Normalmente hay lo que se llaman puntos de poder que se tienen que gastar para utilizar esos hechizos. Y una vez se gastan los puntos de poder, se hace la tirada de habilidad, como de normal. Si se tiene éxito, pues el hechizo sale y ya está. Hay en algunas ambientaciones que tener una pifia o sacar un 1 en el dado de la habilidad, pues puede provocar problemas. Pero como digo, eso suele cambiar entre ambientación y juego. Luego también hay subsistemas en Savage que nos permiten desde recrear una batalla masiva de tropas, a hacer una persecución de vehículos, llevar a cabo un interrogatorio. Los interludios, que es una manera muy chula de meter un poco de narración y que eso te reporte Bennies como premio, que normalmente consiste en que un jugador saque una carta de la baraja y según el palo que le toque tenga que contar un hecho de su vida, de la vida de su personaje en un momento de calma. De este tipo de que los héroes están reunidos alrededor de un fuego y comienzan a hablar de su vida o cosas por el estilo. Y si la historia es buena, pues el máster le premia con un Benny.
También se pueden ganar Bennies pues cuando alguien saca un Joker en un combate o cuando el director de juego considere que ha pasado algo divertido, chulo, maravilloso, que le haga ganar un Benny al jugador. Normalmente lo bueno es gastar todos los Bennies durante la partida porque cuando termina la sesión y empieza otra, en la siguiente sesión vuelves a empezar con 3 Bennies solo. Entonces los que tenías de más se pierden. Y antes dije que en este juego no hay niveles, pero lo que sí hay son rangos, que básicamente mide cada tantas partidas, cada tantas sesiones, el máster concede avances que se gastan en mejorar atributos, habilidades, quitarse desventajas, ganar nuevas ventajas, etcétera, etcétera. Pero, y cada tantos avances se le da un rango al personaje. Pues novato, veterano, experimentado, leyenda, etcétera. Cuando tú te creas un personaje, hay algunas ventajas que van a estar de momento bloqueadas porque tienen unos requisitos. Normalmente puede ser tener un cierto valor en una habilidad o atributo, tener una ventaja a mayores o ser de un rango concreto. Entonces, bueno, la experiencia aquí no se mide por puntos de experiencia, en la anterior edición sí, aquí simplemente se reparten avances y ya está, que los jugadores gastan como quieren. Luego también, pues, eso, hay reglas de ambientación para que tú crees tus propios mundos. Si quieres hacer un mundo más letal, pues por ejemplo, hay una regla que hace que cada vez que sufres una herida tengas que tirar ya en una tabla de lesiones y cosas por el estilo, que eso realmente solo pasa cuando tú quedas incapacitado en el modo normal. Y otras reglas de ambientación que te permiten pues tener más Bennies o que los jugadores se pasen Bennies entre ellos para en cierto modo recrear una atmósfera más heroica y otras muchas reglas de ambientación que te dan un montón de ejemplos para que tú te puedas customizar el mundo a gusto. Tiene también reglas de miedo, etcétera, etcétera. Hay gente que dice que, por ejemplo, Sabas no vale tanto para recrear una partida de miedo porque por ese tono pulp o peliculero que tiene. Y yo no estoy totalmente de acuerdo, porque en el fondo una historia de terror brilla más por su propia historia y por las escenas que creo que puedan crear cierta sensación de impotencia, terror o lo que sea. Y justamente las reglas de ambientación que tiene Sabas, como por ejemplo de hacer el juego más letal, de que ya no te creas invencible porque, claro, te explotan los dados y cosas por el estilo y crees que te puedes salir con la tuya fácilmente, pero no. Hay reglas de ambientación que hará que realmente te dé miedo salir de tu casa. Sin ir más lejos, hay una ambientación llamada Última Forza, que es una ambientación de terror renacentista, en un renacimiento alternativo donde hay una plaga zombie. Y ahí cualquier heridita, cualquier cosa puede matar al personaje. De hecho, se supone que llevan una hachuela a la que apodan la misericordia o la última misericordia, Última Forza, porque es el único remedio para evitar que la enfermedad se extienda. Amputarte el miembro que te han mordido o rollos por el estilo. O sea que es un juego muy letal, muy chungo y que sin duda tiene ocasiones para tener miedo a cholón. Otra de las mecánicas que me gusta de Sabas y bastante son las cartas de aventura. Son opcionales, no hay por qué utilizarlas, pero son cartas que al principio de la sesión el máster ofrece una carta por cada rango que tenga el aventurero y después solo van a poder utilizar una durante toda la sesión. Pero que son cartas que se inmiscuyen un poco en la mecánica o en la narración de la partida para aportar cosas. Por ejemplo, hay una carta que es muy funesta y famosa a la vez en mi grupo de rol, que es Turba Enfurecida, que tú la juegas y el máster se tendrá que sacar de la manga una turba enfurecida de campesinos
sean espaciales, medievales o de donde sea, que aparecerán en escena para salvar la vida a los personajes. O, por ejemplo, interés romántico. Imagínate que está un PNJ ahí amenazándote, que sabes que es ultra poderoso, que sabes que te va a matar sin compasión, y dices, ¡ja! Juego interés romántico. Y entonces el PNJ ve algo en ti que dice, ¡ah! Es que me he enamorado de ese personaje. Y entonces ya no te va a matar porque se ha enamorado de ti. Hay otra carta que es, por ejemplo, el villano cuenta su malvado plan. Entonces, cuando estás ahí frente a un enemigo importante y sabes que te va a dar de hostias, dices, ¡ah! Juego, el villano va a contar su plan. Entonces el villano se tendrá que quedar ahí media hora hablando su maligno plan a los jugadores, que les permitirá poder hacer muchas más cosas. Luego también tiene cartas más mecánicas en plan de que doblas el daño que haces, etcétera, etcétera. Pero vamos, que son cartas muy divertidas de usar, que pueden darle vidilla y diversión a la partida, sin duda. Y luego también, ¿cuál es otra de las virtudes de este juego? Su gran número de ambientaciones. O sea, por un lado, que es ligero y sencillo. Por otro lado, su tono pulp y peliculero, que aunque puedes hacer sentir a los personajes indefensos en ciertas ocasiones o con ciertas reglas de ambientación, siempre van a tener un tono heroico de verdad. Que yo juego a D&D llevando un guerrero y como tengo mala suerte con las tiradas, pues el guerrero es el que chupa las hostias y no da ninguna. Entonces es a gente como yo y como seguramente a otra gente le puede frustrar el sentirse inútil igual durante toda una sesión o más sesiones porque no está cumpliendo con el trasfondo de su personaje pensado o con el papel que tiene en el grupo. En Sabas, en cambio, el hecho de que los dados puedan explotar, de que tengas Venis para repetir tiradas o que tengas las cartas de aventura a mano, te permite influir en ese azar y ponerlo un poco más a favor del jugador. De que tenga ese tono, pues eso, peliculero y tal. Pero, como dije, con reglas de ambientación se puede limitar o se puede bajar. Y por otro lado, es eso, la gran cantidad de ambientaciones que tiene, porque tienes de todos los géneros. Tienes género bélico, con la Wave Wars, que es una saga de juegos que coge diferentes conflictos bélicos de nuestro mundo, pero les mete el rollo sobrenatural y oscuro. Por ejemplo, Wave Wars Roma, que se ambienta obviamente durante el Imperio Romano, pero con bichos del folclore antiguo, etcétera, etcétera. Luego también tenemos Wave Wars Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Vietnam también. Luego también tenemos sagas famosas como Deathlands, que fue el primer juego de rol. Bueno, es un juego de rol del salvaje oeste, el que llaman salvaje oeste extraño, porque hay rollo sobrenatural, monstruos y demás, pero que realmente Deathlands fue el juego de rol que dio lugar al sistema de Savage Worlds, que después fue evolucionando poco a poco, etcétera, hasta lo que es hoy, vamos, que van actualmente creo por la tercera edición de Savage. Y yo qué sé, luego hubo juego de rol de Solomon Kane, Landmark, que es también una saga de novelas muy conocida. Tiene juegos de temática noir, tiene juegos de temática fantasía medieval, espada y brujería, ciencia ficción, un montón de cosas. Y además tiene algo que es muy interesante también, que son las guías de género. Guía de horror, guía de ciencia ficción, guía de superhéroes, guía de fantasía medieval, donde trae nuevas ventajas y desventajas propias para ese género, reglas de ambientación nuevas, acorde a ese género, bestiarios, ideas para partidas y un montón de cosas. También suele ser muy habitual en muchos de sus juegos tener generadores de aventuras para que tú, sacando cartas de una baraja de póker o haciendo un par de tiradas, generes el hilo para una semilla de aventura o toda una campaña completa. Con lo que
eso facilita mucho el trabajo a los masters. Y bueno, yo creo que realmente con eso he dicho bastante ya. No sé si queréis ir empezando a preguntar vuestras dudas para que yo pueda ir solventando. Venga, Barthwin. Pues empiezo yo. Bueno, primero una puntualización. Cuando Mm, dijiste lo de la iniciativa, en caso de empate del número del palo, sí, se comprueba eh, el palo de la carta. correcto. El Bien, palo dice, desempata. que si no recuerdo mal, era picas, corazones, diamantes y tréboles en ese orden. Correcto, correcto. Vale, yo tenía, realmente estaba revisando mis notas y solo tengo dos dudas que Ujú, van un poco relacionadas, que es con el tema de los aumentos. sí, Aparte, o sea, si es un aumento en el combate, te da dado de un 6 dado de de daño. 6 más, pero en otras situaciones te sirve para algo. Por ejemplo, Te da eh, beneficios. Si pero por ejemplo eso, estás intentando sonsacar información a alguien, pues por cada aumento el máster debería darte más información de la que te vale. daría con un éxito normal. O si estás haciendo una tarea que requiera tiempo, pues igual o la haces con mejor calidad o rebajas el tiempo que tardas. Todo eso Vale. siempre queda un poco a discreción del narrador, que es el que tiene que darte los beneficios Ujú. por cada aumento. Sí, vale, suponía que era algo por el estilo. Ujú, Y en relación a los aumentos también me surgía una duda en cuanto a la tirada de absorción, ujú. que en el libro pone que, bueno, para hacer una tirada de absorción es una tirada contra el vigor y Sí. si tienes Antes de éxito, nada, decimos que por tirada de absorción es bueno, cuando te hacen cierto, daño y antes de quitarte las heridas gastas un intentas, Beni para intentar absorber ese daño. Entonces, tú haces la tirada por vigor, por el atributo de vigor, con un éxito anulas una sacas, herida. Por cada aumento anulas otra. o sea, y si sacas dos éxitos no son dos heridas menos. O sea, si sacas un éxito y un aumento, dices. No, si sacas dos, bueno, sí. No, Claro. O sea, tú el éxito es al haces, 4 más y después por cada 4 puntos es un aumento. Entonces, con un 4 más, yo quito una cierto, herida. sí. Si saco un Sí, 8, sí, sí. entonces son dos heridas lo que quitas. Claro, sí, porque ahí solo haces o sea, solo tiras un único dado, no, no tienes el Claro, dado recordad salvaje. que cuando hacéis Claro, las sí, sí, sí. tiradas siempre se tiran dos dados, pero os quedáis solo con uno, no con los dos. Sí, 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 cierto, cierto. Vale, pues por mi parte ya está. Zupe, no sé si habré resuelto las dudas con la explicación que hice en general. Sí, sí que me queda la duda de la creación del personaje, Ujú, lo de las ventajas. sí, Tienes, entiendo que no te puedes coger todas las ventajas que te dé la gana, incluso si cumples los requisitos y todo. no, Tienes que configurarlas de alguna manera, ¿no? sí, a ver, si eres humano, eso normalmente en prácticamente todas las ambientaciones comporta que empieces con una ventaja gratuita. Después, si quieres tener ventajas a mayores, tienes que adquirir desventajas. Es decir, cada desventaja mayor te da 2 puntos, cada desventaja menor un punto, y puedes coger hasta un total de 4 puntos. Por cada 2 puntos que gastes, coges otra ventaja adicional. Bastante, bueno, no sé si estará muy equilibrado o de hecho Que tengo el micrófono en Sí. Cuenca. Que no sé si estará muy equilibrado o si de hecho acabarás teniendo casi más desventajas que ventajas. O bueno, estará No, por no, el no estilo, tiene ¿no? por qué, porque en el fondo las ventajas y desventajas son opcionales, entonces tú no tienes por qué ponerle si quieres. Obviamente se suelen coger no solo por los beneficios mecánicos que te suelen dar, sino también por personalizar un poco al personaje. Pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, eh, Zombie o Patri, una de las chicas del server, que empezó hace poco a dirigir también Sabas, a ella le hacía mucha coña meterle desventajas 1000 al personaje. O sea, hizo los pregenerados y dijo, wow, ¿y si a este le pongo que es tuerto, lisiado y no sé qué? O sea, le hace coña. Yeah. Obviamente para el jugador debe de ser una putada muy grande.
Pero oye, también permite coger ventajas ahí a mayores o subir los niveles de atributo del dado, de una habilidad, etcétera, etcétera. Luego tenía una duda así en general que en el rótulo del libro pone Adventure Edition. ¿Es porque hay otras que no son Aventura. Adventure Edition? La anterior edición era la edición Explorador, creo, o algo así. Que la tengo por Explorer Edition, creo. Ujú. Deluxe era, ¿no? La Bueno, primera, creo. sí, Deluxe, es que hubo varias. Creo que la Ujú. primera, no sé si sería la Vale. edición Explorador o algo así, luego vino Deluxe y ahora la Y de... luego, lo que has comentado de que cada ambientación luego tiene como sus propias reglas y tal, pero son las añadidos, mecánicas, ¿no? sí, las mecánicas siempre van a ser las mismas. Siempre vas a tirar el dado salvaje y otro dado, siempre la dificultad va a ser al 4+, la manera de crear el personaje va a ser siempre el mismo, pero pues añaden reglas especiales. Por ejemplo, Deathlands creo que tiene una regla que era para jugar al póker con el diablo o una cosa así, o sea, porque se supone que de vez en cuando hay un tipo de personaje, ¿no? Que es el Taur, que hace magia mediante las cartas y que de vez en cuando puede retar al diablo a una partida de cartas para conseguir cosas imposibles. Entonces utilizas en parte la baraja de póker y tiene su rollo mecánico. Ujú. Vale. Pues no hay más preguntas, señoría. Ale, Yo cuéntame. sí. Vale, yo tengo una curiosidad. Has dicho como que Savage es muy versátil en cuanto a ambientaciones. Sí. Entonces, voy a tirar un poco por el otro lado. ¿Tú crees que hay algún tipo de ambientación que Savage se quede un poco corto o no le acaba de ir? En plan, sea porque le falta algunas habilidades concretas o Bueno, cositas realmente así. el reglamento te pone incluso para crear tus propias habilidades, por si no te llegan las que trae el manual, porque Savage para conseguir que los personajes sean competentes y peliculeros, lo que hace es que tiene una lista muy corta de habilidades. O sea, tiene habilidades que engloban realmente muchas cosas. Por ejemplo, pelea te engloba pelear cuerpo a cuerpo sin armas, con armas, etcétera, etcétera. Luego tienes Vale. disparar y te vale para disparar cualquier tipo de arma a distancia, Ujú. etcétera, etcétera. O tienes atletismo que engloba desde dar volteretas por ahí, nadar, trepar y un montón de cosas más. Pero si tú Vale. quieres, puedes decidir crear una habilidad, dos, las que necesites. De hecho, hay un juego que se llama East Texas University, que es como Buffy cazavampiros, o sea, los jugadores son universitarios que por el día tienen que estudiar y currar en su curro secundario, ir a los exámenes y demás, y por la noche cazan vampiros, se enfrentan a hordas zombies, etcétera, etcétera. Y de hecho la hoja de personajes es como un rollo de calificación de notas y habilidades son asignaturas y rollos por el estilo, ¿no? Tiene sus coñas. Vale. Y la Y otra eso, a cosa que... ver, sobre el tema de ambientaciones, ¿qué tal? Pues eso, hay mucha gente que dice que por su tono peliculero pulp, el terror es muy descafeinado, porque sigues llevando personajes muy capaces que se pueden pegar de tú a tú con cualquier bicho que se encuentren. Ahí, como dije, pues hay reglas de ambientación, como el tema del miedo, el hacer que el juego sea más letal. Y hombre, yo creo que si tu personaje es consciente de que puede morir porque cualquier bicho se le acerque, eso ya va a hacer que el jugador ya se cague en los pantalones cuando aparezca cualquier bicho. No, yo no realmente no necesito una mecánica más especial, sobre todo porque ya tienes, aparte, cartas de aventura y tienes los interludios y un mogollón de mecánicas que te permiten ahondar quizás más en la narración o cosas por el estilo. Ujú. Vale. Y por hacer una pregunta también un poco puñetera, Ujú. tú creo que también has jugado o has dirigido hitos, ¿no? Sí, bastante. Vale. Pues como curiosidad, porque al Ujú. fin y al cabo, o sea, evidentemente a nivel de mecánicas no, pero
sí que veo un poco que Hitos también pues tiene este tono muy personalizable Sí, de sí. esto. Entonces, era simplemente por como persona que ha probado las dos cosas, Ujú. si los ves como que los dos funcionan bastante bien para esto, si entre comillas recomiendas o ves mejor uno u otro. Yo creo que también depende un poquito del grupo con el que vayas a jugar. Obviamente, para mí, Sabas es. O sea, Hitos tiene menos reglas. Resuelve todo más fácilmente con casi las mismas mecánicas para todo. ¿Qué pasa? Que requiere de jugadores más proactivos porque en el fondo estás jugando con aspectos. Y bueno, no. Aunque puedes personalizar con tus hitos y aspectos al personaje, en el fondo no siempre van a tener un ¿cómo se dice? No se va a representar mecánicamente. Es decir, yo puedo ser muy buen tirador en hitos y mientras tenga puntos de drama, podré repetir mis tiradas para disparar utilizando el aspecto. Pero una vez se te acaban los puntos de drama, que suelen ser 4 o 5, pues ahí se acaba la cosa. Quedas vendido y dependes de tus habilidades. ¿Qué pasa? Que en hitos tienes diferentes niveles de poder que estableces tú uno cuando empiezas una campaña y si los jugadores llevan personajes de tipo protagonista o héroes, la mayoría de las tiradas las vas a sacar sin necesidad de ninguna ventaja ni cosas por el estilo. Ujú. Mientras que si quieres no pensar tanto con el tema de los aspectos a la hora de crear los personajes y demás, que tú misma has comprobado que cuando creas un personaje pues tienes que inventarte los nombres de las habilidades, pensar los hitos y todo eso, en Sabas pues puedes personalizarlo con las ventajas y desventajas y que además tengan un efecto mecánico en el juego. Y ese efecto mecánico va a ser siempre. No va a estar limitado por una reserva de puntos que tú gastes. Ujú. Entonces yo creo que ahí deriva un poco tal. Habrá veces que no quieras romperte mucho la cabeza y busques un sistema mega sencillo. Hitos, pero si el grupo va a ser proactivo, si no, Sabas, porque también sigue siendo sencillo, pero te da más concreción, ¿no? Ujú. Creas realmente las personalidades y cosas especiales del personaje y lo vas a tener mecánicamente representado. Vale. Guay, guay. No, no, Y, me ha gustado, me ha gustado la explicación. a ver, es lo que yo opino, porque sí es verdad que algunos dicen que Sabas sigue siendo un juego azaroso, porque tú tiras un dado y puedes sacar cualquier número. La dificultad siempre va a ser 4 más. Pero por ejemplo, si tiras un dado de 4, que es el nivel más bajo de habilidad o atributo, es más fácil que saques un 4 y te explote que no que si tiras un dado de 10 o de 8, porque hay una escala más grande. Pero como dije, el hecho de tener 3 bennies de base, que además pueden aumentar por encima, el hecho de que los dados exploten y de las cartas de aventura, pues te permite, en cierto modo, controlar un poco el azar. Y Nid, por ejemplo, y yo jugamos una partida maravillosa de Deadlands y aunque fallamos alguna tirada, creo que la mayoría de las veces la sacábamos, aunque fuera gastando un Benny o con cosas así. Y bueno, como consejos para dirigir sabas, porque en parte esto forma parte de un poquito de la charla. Tenéis que tener en cuenta que, a no ser que vayáis a dirigir terror, ¿no? Y queráis llevarlo de un modo más pausado o que los jugadores teman por su vida en todo momento, Sabas es, como dije, es un juego que brilla cuando es muy peliculero, cuando hay mucha acción, mucho pulp. Hay que evitar que los jugadores se estanquen en conversaciones ahí largas y demás. Tienes que meterlos en acción, en fregados ahí donde tengan que hacer cosas constantemente. Tienes que mover la trama. Y yo creo que utilizar, por ejemplo, escenas de inmedia res para empezar una partida en una situación ya de acción, pues puede dar mucho juego a los jugadores. Y siempre proponerles retos, pero que sepas en los que pueden brillar. Porque a fin de cuentas, cada uno tiene atributos 1000, ventajas 1000 que le permiten hacer
un montón de cosas. Cuéntame, Barce, ¿qué Bueno, duda te pero sale? eso que dijiste de las escenas media res, In dijiste, media o res, que es qué es eso? básicamente empezar en una escena ya de acción o de lo que sea. Ah, Imagínate vale. que en vez de empezar, bueno, pues estáis sentados en la taberna o te despiertas un día más en tu anodina vida y Sí. dices, el monstruo salta sobre ti agarrándote de la pechera, Mm, tienes un cuchillo en la mano y tus compañeros todavía están. Entonces ya empiezas la partida con una escena de acción en la que sí, ya los jugadores empiezas se en tienen alto. que poner ya a pensar rápidamente en qué es lo que van a hacer. Y eso yo creo que para Sabas es una buena técnica para introducir a alguien en una partida ya en un momento emocionante. Y obviamente Vale, vale. diría de ver películas de estilo peliculero, yo que sé, cosas como Indiana Jones o La Momia, películas así que son películas de aventuras que no tienen tampoco un guión con miles giros de tal, ¿no? Simplemente es acción pura y dura, héroes que son chachis, villanos que son muy malos y que nos importa un bledo el porqué y ya está. Es, Sabes, para mí es un juego que es para pasarlo bien sin tampoco tener que ponerse a pensar en los porqués de las cosas ahí tampoco. O sea, que puedes jugar igualmente una partida, como he dicho, de investigación con sus giros y reveses y tal, pero que no hay que olvidarse de que en el fondo se viene a pasar uno bien ahí con acción, explosiones y cosas mil, y barriles que revientan también. Y bueno, Machete, vaya, ¿no? O sea, para hacer una peli tipo Machete, desde luego. Machete. Mira, yo por ejemplo he dirigido una partida ambientada en la Guerra de Independencia Española, siendo los jugadores guerrilleros que tenían que liberar bueno, a otro que estaba prisionero de los franceses. Jugamos en tono bastante realista, limitando un poco el uso de los benis, haciéndolo un poquito más letal, y lo pasamos bien. Pero luego, por otro lado, jugamos una partida de Cifi donde llevas casi marines espaciales que destruyen ellos solos ahí. Pues una horda de bicherío gigantesca. Partidas picarescas como Langmar, que se basa en las novelas de Fajar y el ratonero gris, con un norteño en plan bárbaro y un ladronzuelo mago ratero, que básicamente juegas en una ambientación de bajos fondos de fantasía baja o espada y brujería, donde a lo único que aspiras es a llegar vivo al siguiente día, a ir a Lupanares, a atracar al vecino y poco más, porque de hecho una de las reglas que tiene ese juego es que todo el dinero que ganas en una sesión lo pierdes a la siguiente o pierdes la mitad, porque se supone que eres un tirado de la vida y que lo que buscas es un trabajo cada 2 por 3 para salir adelante. Entonces, pues eso, tiene juegos o aventuras, cada una con sus reglas así que le dan su toque, pero que siempre va a ser un juego en el que disfrutes de la acción y de lo cinemático. Y bueno, recomiendo obviamente personajes pregenerados, para jornadas principalmente o para dar a conocer el juego, porque es mucho más fácil para alguien que, aunque ya veis que el personaje se hace en 10 minutos, si tienes ya una idea clara, pues mira, para que prueben el juego es más fácil viendo ya un personaje pregenerado que va a tener muy poquitas cosas que el jugador necesite realmente mirar en el manual o lo que sea. Veo que Menta dice disfrutar del sufrimiento. Bueno, se puede, pero si yo vengo a Sabas es para destruir cosas mil y pasarlo pipa cuando explotan los dados. Como dice Hel, que soy como un bebé grande y cuando juego a Sabas más. ¿Por qué? Porque la primera vez que jugué a Sabas, yo estaba en unas jornadas y estaba jugando solo Monkane. Jugamos una partida de corte histórico ambientada en el siglo XVI, donde éramos unos mercenarios que llegaban de las guerras de religión a un pueblo francés a que su líder reclamase su herencia. Y bueno, nos encontramos con que su casa había sido tomada y una bestia extraña estaba matando a los lugareños y parecía que había brujería en el ambiente.
El caso es que yo llevaba un escocés del tamaño de un oso con una Claymore a 2 manos y en una escena de combate en la que estábamos rodeados, estaba chunga la situación, me empezó a explotar el dado y empecé a matar gente ahí a mandoblazos y te juro que en ese momento me puse a gritar cual gorila, casi levantándome y subiéndome encima de la mesa, porque lo disfruté de lo lindo, no me sentí inútil y me sentí poderoso y maravilloso. Y dije, Dios, cómo mola ser escocés, velludo y tener una puta Claymore. Y ese es el espíritu que yo quiero contagiar en Savage Worlds. Cada vez que los jugadores acometen una hazaña o una heroicidad de esas que ves en las películas, cuando Legolas patina en un puto escudo disparando ahí orcos 1000. Sabemos que eso en realidad Legolas en El Señor de los Anillos no lo haría, pero queda tan guay en la película, queda tan chulo, que ¿por qué no vas a hacerlo tú también? Obviamente en una historia de corte noir o de terror, pues bueno, igual no pinta mucho, pero yo creo que es valor añadido a cualquier partida de Sabas. Veo que comentáis por ahí las caras de Lizander, sin duda. Un gif de Fian el gorila, pero ya, bueno, algún día puede ser. Pero bueno, he de decir que eso, que a mí Sabas me conquistó por la sencillez de crear el personaje, porque como digo, el primer juego que probé de Sabas era Solomon Kane, el manual aún estaba en inglés, pero bueno, se entendía lo suficiente, era lo suficientemente ligero para hacerme el personaje rápidamente. Y hablando con el chico que nos enseñó a jugar a Sabas, desde aquí mando un saludo a José, si es que escucha esto algún día. José, por ejemplo, nuestro máster, que aparte era historiador, con lo cual las partidas de corte histórico eran la puta hostia, una maravilla, pues él dijo que prefiere Fate, que también es un juego con cierto tono pulp, porque recordemos que el primer juego de Fate que salió fue Spirit of the Century, que recreaba historias estilo El hombre enmascarado, Indiana Jones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Él lo que me dijo, sinceramente, si no tengo un grupo de jugadores avispados o proactivos, prefiero Sabas, porque con Fate tienes que currarte el uso de los aspectos. Tienes que invocar aspectos, crear aspectos de situación y un montón de cosas que igual para alguien que no está tan acostumbrado a improvisar o que es más callado y no le gusta ser el centro de atención, pues igual lo limita. Mientras que Sabas es mucho más ligero, donde tus ventajas y desventajas ya son algo mecánico que tienes explicado en la ficha y no necesitas tener que inventar más. Parte de lo que pueda ser el interludio, ¿no? O alguna mecánica así especial. Entonces, por eso creo que Sabas es un juego muy bueno, sobre todo para iniciar a gente también, porque creo que yo inicié, por ejemplo, a un primo mío que tenía 14 años y a sus colegas utilizando Sabas en unas jornadas. Les di unos pregenerados e hicimos la partida que venía en la anterior edición de Fantasía, que era muy sencilla y simplemente era una excusa para tirar dados, verlos explotar y hacer maravillas. Y se lo pasaron tan bien, sobre todo cada vez que el dado explotaba, que empezaban a chillar ahí, a levantar las manos histéricos, que les gustó mucho y a la semana siguiente creo que uno de ellos ya se compró el manual. Sí es verdad que ahora la última edición de Sabas engorda el manual con respecto a la anterior, puede dar un poquito de pereza leer esos subsistemas que igual crees que no vas a utilizar, como por ejemplo pues temas de persecuciones de vehículos, que si batallas, pues, si tú estás una partida de investigación o de terror igual no te interesa leerte esos subsistemas, así que no tienes por qué leerlos realmente. Otra bonanza, otra cosa buena que tiene Sabas es que tiene un montón de aventuras y campañas. Yo creo que un juego de rol se disfruta más y permanece más vivo mientras haya aventuras para jugar. Bien sean hechas por la gente o
o por la propia editorial. Por ejemplo, tenemos Vampiro, que es un juego maravilloso, fastuoso, pero que apenas tiene unas pocas aventuritas publicadas por la editorial y que son de calidad dudable. Pero Sabas tienes un porrón de aventuras. Por un lado tienen lo que llaman las hojaventuras, que son aventuras de 2 carillas, o sea, una idea general, una descripción somera de las escenas de la aventura y que el máster ya meta lo que quiera después. A mí me han salvado el pellejo muchas veces, sobre todo para dirigir en jornadas o en un momento así de estos que no sabes qué hacer, te la lees en 5 minutos y luego ya es ponerse a jugar. Luego tienes las aventuras cortas normales y luego, por supuesto, lo que ellos llaman campañas de puntos, porque básicamente son varios módulos interconectados a los que llaman puntos argumentales. No deja de ser una campaña normal. Pues la mayoría de los juegos tienen campañas de esas argumentales, sin ir más lejos. Deadlands, que se publicó aún recientemente en español, ya salió de base con una campaña corta, mogollón de módulos de hoja de aventura y módulos un poquito más extensos. Sí es verdad que si hablamos de Savage Worlds en español y el material que hay publicado en español, que acordémonos que solo HT Publishers publica Savage por el momento, sí es verdad que ha habido intentos por otras editoriales, pero que no les ha ido muy bien. Por ejemplo, The Hill Press sacó como era Titan Future o algo así, no recuerdo, que es de agentes con poderes sobrehumanos y rollo espionaje, pero no parece que haya tenido mucho éxito. Luego también hay otro juego que sacara Nebula Roll, creo que se llamaba High Space, que era un juego de sci-fi traducido, pero que tampoco tuvo mucha repercusión. Y algún intento más. Sí que es verdad que, por ejemplo, nuestro compañero Javi de Outremer Ediciones, que ya pasó por aquí recientemente, planea sacar cosas para Savage Worlds. Por ejemplo, libretos de Arsenal que aumenten más la lista de armas, armaduras y de todo que tiene Savage Worlds, que a mí ya me parece suficiente, pero se ve que a alguna gente no. Y otros suplementos para pues jugar un rollo tipo sandbox, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, hace poco HT sacó un libro que sirve para adaptar el rollo del mazmorreo y de D&D a Savage Worlds. Yo no lo he leído todavía, pero me han dicho por ahí que está bastante bien. Y de todos modos van a sacar una adaptación de Pathfinder a Savage Worlds, con lo que ahí la fantasía va a estar muy bien cubierta, porque en español hasta ahora, por ejemplo, hablando de fantasía medieval, lo único que hay es Draconheim, que es un librito pequeñito que describe a una ciudad y su región alrededor y poco más. O sea, es una mini ambientación de fantasía tradicional, como puede ser Reinos Olvidados, Dragones y Mazmorras en general, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que está Langmar, pero es como espada y brujería o fantasía oscura, y luego también tienen bestias y bárbaros, que también es espada y brujería. Siempre hemos dicho que en español Sabas está falto de una ambientación potente de fantasía medieval tradicional. Es posible que cuando saquen Pathfinder, pues ya se tape ese hueco, porque Draconheim puede estar bien, pero solo llega un poquito. Luego tenemos juegos como el Deadlands, y además Deadlands, que es del Salvaje Oeste, tiene otras ambientaciones, que es Deadlands en los años 20, que se llama Deadlands Noir, y que seguramente a Nid le molaría, porque todo el mundo quiere jugar a un detective zombie que resuelve casos por ahí, etcétera, etcétera. Luego hay Colonia Perdida, y otro más que, bueno, básicamente es Deadlands en una ambientación posapocalíptica y Deadlands en el espacio ya en el futuro. Y prácticamente la mayoría de esos están traducidos ya y publicados por HT Publishers. Luego tiene Greenscape, que es una ambientación posapocalíptica. Tenía Solomon Kane, pero hace poco, al parecer, Pinnacle, la editorial madre, pues perdió la licencia de Solomon Kane, por lo que HT se vio obligado a dejar de venderlo, así que
A no ser que lo encontréis de segunda mano, pues non hai, no. Y también hay unas cuantas ambientaciones de ciencia ficción publicadas en español. Por un lado está Caerdroia, que es de mi buen amigo Segis, que es coruñés de nacimiento, y que está publicado gratuitamente el PDF, pero se puede conseguir también en físico por DriveThru, que es una ambientación chula de sci-fi, más tirando a hard, pero que está entretenida igual. HT tiene también publicado Exo 2000 no sé cuánto, que es una versión de Sabas del juego de Exo de Ediciones Sombra, que también es ciencia ficción ambientada en nuestro mundo, en el futuro, quizás un poco rollo estilo space opera, etcétera, etcétera. Y bueno, tienen cositas en general, sacaron varios libros también ahí con módulos y cosas, entre ellos módulos de terror, de investigación, que pueden estar bien, desde luego. Y no sé qué más comentar, la verdad, de Sabas, porque creo que he dicho bastante bien de todo. No sé si alguno de vosotros queréis comentar más. O bueno, diría quizás Barthuin, si quieres comentar tus impresiones cuando has probado Sabas como jugador. A ver, yo la primera partida que jugué fue, bueno, pues por probar el sistema en sí, que fue la del ojo de Quilcuato, que, bueno, es muy peliculera, es muy parecido a la película de la momia. De hecho, los protagonistas son, si no los mismos, son muy semejantes a los de la película. Y me pareció, pues lo que dices tú, súper guay, en el sentido de que estás como en acción. O sea, es casi como si estuvieses jugando pues a un charter en la Play, ¿no? Así muy, eso, como muy ágil, muy de acción y demás. Entonces, a mí me pareció un sistema sencillo, por lo que comentabas tú también, emocionante por el rollo ese bueno, pues de que los dados explotan, de que no puedes ir acumulando, ¿no? Entonces eso te pega ahí el subidón guay. Y que eso, pues que las aventuras por norma general, o por lo menos las que yo jugué, que daban pie pues a esa acción peliculera que pues que está guay, ¿no? Y después la segunda partida que jugué fue la de NIT, la de las japonesas, bueno, o asiáticas, no sé exactamente qué eran, que también estaba pues súper chula también. Entonces, a mí Savage como sistema pues me parece guay. De hecho, una de las partidas que estaba escribiendo estaba barajando el usar también Savage para ella. Y Aunque así, bueno, no sé si leíste ya el apartado de reglas de ambientación del manual o no, todavía consejos no. del director de juego. Lo preguntaba por si te parecía a ti también que creas que el juego realmente te parece que puede adaptarse a cualquier tipo de ambientación o crees que podrías jugar cualquier partida con Sabas. ¿Crees que Guamatse podrías jugarla con Sabas? Ahí la pregunta del euromillón. Hombre, yo para partidas de terror prefiero otro tipo de sistemas, más que Savage, yo personalmente, vaya, Pero, pero, pero ¿crees que se podría adaptar? O sea, como ya te dije, sabes que hay reglas de ambientación, hay reglas hombre, para terror y miedo, para hacerlo más letal o cosas por el estilo. sí, yo me imagino que por poder sí, lo que No, temas no. de cordura, Mm. digamos, porque Guamatse, eso está basado en el sistema de Cthulhu de 100, y ahí juega también un peso importante lo que es la cordura. Entonces, Que hay reglas para eso, hay no, reglas. no sé, por eso lo digo, que Yo no, mismo he no sé cómo jugado lo maneja. una campaña de Achtung Tulu en Sabas, que es ambientación de Segunda Guerra Mundial,
con tema de mitos. Y éramos 4 o 5 jugadores. Murieron todos excepto yo. Tuvieron que hacerse varios personajes durante la propia campaña y varios perdieron la chaveta. O sea, y yo evitaba así sutilmente de vez en cuando, ¿no? Enfrentamientos directos o meterme donde no me llamaban, con lo que yo creo que realmente, pues es eso. Cosas como Wamatse, imagino que parte de... Porque realmente el sistema de Tulo de 100, más allá de la pérdida de cordura, no tiene personalización para los personajes. O sea, algo que a mí nunca me ha gustado de Tulu es que no hay ni méritos ni defectos o ventajas ni desventajas o aspectos, algo que le pueda dar cierta relevancia mecánicamente al trasfondo del personaje, que los diferencie más allá de las habilidades que tienen. Y por otro Sí. lado, las habilidades que suelen ser muy bajas en los percentiles por el exceso de habilidades que hay, acaba convirtiendo a los jugadores un poco en muñones, creo yo. Bueno, si los haces desde cero, sí. Los pregenerados, por ejemplo, que vienen en Guamatse son ya tienen ya cierto nivel, ¿no? Pero si los haces tú desde cero para tu partida, pues sí, seguramente sean pues más o menos mediocres o buenos en muy pocas cosas y ñordos en muchísimas más. Salvo que el máster decida que Sí, no seáis de nivel, digamos, 0 o 1, sino que seáis un poco más claro. avanzados. Pero sí, tiene esa parte, digamos, Ujú. azul. Luego, Pero esa es otra cosa. Para la gente que guste de poder crearse el personaje que quiera, sin estar atado a unas clases, a unos niveles. Aunque Sabas tiene arquetipos que básicamente son como personajes pregenerados pero sin terminar, para que un jugador pueda coger uno de esos arquetipos, lo complete en unos minutos y se ponga a jugar ya, realmente no tiene clases, no tiene una lista de profesiones. Tú te haces directamente el personaje que quieres, poniéndole como quieras los atributos, las habilidades y cogiendo ventajas y desventajas ahí, pues para representar el trasfondo que tú has pensado, que en muchos juegos, pues por ejemplo, no puedes. Tú lo tienes una lista de profesiones realmente. En Cult tienes también, bueno, no tienes libretos, pero tienes una lista de profesiones también, ¿no, Lizandre? Hmm. Es decir, yo podría hacerme en Sabas un panadero aventurero o un cocinero aventurero, e igual con los otros, y tener mecánicas que refuercen esa faceta, pero igual con otros sistemas no. Entonces esa es otra cosa que me gusta de Sabas, de que yo cuando descubrí Vampiro hace ya muchos años y que venía de D&D y del Señor de los Anillos básico y dije, hostia, me puedo hacer lo que quieran. O sea, puedo ser escritor, puedo ser cocinero, puedo ser lo que me dé la gana. No tengo una clase que me diga en qué destaco ni lo que tengo que hacer o ser, ¿no? Entonces, para mí, esa es otra ventaja de Sabas, el poder crearte lo que tú quieras. Y además el máster al principio es libre de dar avances por si quieres crear unos personajes ya más veteranos, curtidos, o porque la campaña que vayas a jugar lo requiera. En ese aspecto, pues como dije, Sabas es muy adaptable a lo que los jugadores necesiten. Y ahora ya voy a hablar con Nit, aunque sé que dijiste, Nit, que te va un poco allá el micro. Te iba a preguntar si querías aportar algo sobre tu experiencia dirigiendo Sabas. Yo lo voy a intentar, pero creo que no me vais a escuchar nada. De momento se te escucha perfectamente y genial. Ah, vale, pues guay, porque yo os escucho robot. Ah, bueno. Pues mi experiencia dirigiendo Sabas es que lo que decías tú, yo solo jugué la última edición, la edición Aventurero, si no me equivoco. Sí, edición aventura. Y lo
usé precisamente porque lo que quería hacer era una partida en la que hubiese muchos espadazos, mucho combate, mucha explosión, mucha acción. Y quería hacer pues un poco una versión de Kill Bill modificada, y cogí ese sistema porque todo lo que veía ahí, pues la creación rápida de personajes, los dados explosivos, todas las mecánicas de Venice para favorecer, me daba la sensación de que era un sistema muy apropiado para crear ese tipo de experiencia en los jugadores, y yo creo que lo conseguí. Sí que es cierto que hubo algunas mecánicas que yo pues directamente no las usé tal cual el manual. A mí, a través de internet me resultaba un poco engorroso el tener que tirar las cartas para cada turno Bueno, ya. de Sí. combate. Me parece que ralentizaba mucho, y precisamente lo que me gusta de Sabas es que sea, pues eso, como muy, muy cañero en los combates, y me daba la sensación de vamos a tirar, ahora tengo que ordenaros por orden de actuación y tal. Y bueno, pues al final, en vez de tirar todos los turnos, pues tirábamos de vez en cuando las cartas. Y sí que es cierto que también se nota si no lo haces, porque al final también estás afectando en las iniciativas de los jugadores y los puedes perjudicar bastante. Por el resto, a mí me gustó. Me pareció que es un sistema muy bien montado. Yo me gustan las dos cosas, me gustan los sistemas narrativos que no tienen casi mecánicas, y me gustan los sistemas que se ve que hay un mecanizado ahí detrás, y creo que Sabas pues se lo han pensado bien, lo han montado muy bien, y saben o sea, han conseguido darle esa experiencia de juego que querían en esa edición que yo hablo. No he probado ninguna de las que están especializadas en terror y demás, pero bueno, solo falta que nos dirijas algo tú, Fian, que hablas mucho y nos dices que la de terror está muy bien, pero yo aún no he visto partida tuya en el servidor de Sabas de Terror. Bueno, tendré que mirar a ver. Si ya me es difícil dirigir todas las cosas que he prometido a los demás como para ponerme ahí con una de Sabas de Terror. Puedo hacerlo. No diré cuándo, ni Pues, diré cómo. Mira, tú vete pensando ya para el Halloween del año que viene, ya no te meto prisa, ¿eh? Venga, vale, me vale. Pero sí. Tendré Y que por lo mirar. demás, ¿qué iba a decir? Pues como máster yo creo que tampoco tiene unas mecánicas muy complicadas, ¿vale? No es un sistema que tú tengas que cogerlo y releerlo para entender las mecánicas y apuntarte ahí tu super listado de cosas para que no se te olviden. No, es bastante cómodo de usar. Y como jugadora, por ejemplo, cuando jugaste Deadlands, tú que venías de frustrarte con otros sistemas como D&D, por ejemplo, y cosas así. Se nos ha caído, parece. Bueno, esperemos a que se recuperen. Y mientras, Lisandrez tenía una preguntilla. Así que si quieres preguntar ahora, mientras cuando vuelvan. Vale. Pues yo te quería preguntar cómo ves el sistema de Savage para campañas largas. Una campaña larga donde los personajes vayan avanzando. Pues igual Lo como veo si fuese una campaña de D&D, en plan de niveles, yo que sé, de estas súper largas, épicos. de niveles de 1 a 15, por ejemplo. Pues cómo Pues ves tú esa lo mejora de veo los bien. personajes, si se nota y todo eso. Sí, justamente repasando el manual para poder dar esta maravillosa charla, viendo el tema de la experiencia, el tema de los avances te dicen que según el tipo de partida que vayas a jugar, si es un one shot, si es una partida corta o si es una campaña, el máster puede variar la manera en que da los avances a los jugadores. En plan, si va a ser una campaña larga y quiere que no avancen tampoco muy rápido, pero que se note el cambio, pues dando un avance o dos cada aventura, o variando el número de avances ahí según el número de sesiones. Yo, por ejemplo, la campaña que he jugado de Sabas más larga, que nos la dirigió Segis a Caerdroya, creo que fueron 27 sesiones.
Y no sé si llegamos del todo al último rango de personaje, pero sí se notaba el tema de los avances ahí, comprando ventajas nuevas, mejorando habilidades o mejorando atributos. Yo creo que si quieres dirigir algo estilo D&D, yo creo que se presta para una campaña. Vas espaciando, por así decir, los avances. Realmente sería como jugar D&D con el tema de los hitos o de utilizar, en vez de dar los puntos de experiencia, ¿no? Pues quedas al final de tantas sesiones o de partes de una aventura, pues das un nivel. Pues realmente lo que pueden ganar los jugadores, normalmente con un avance, o van a decidir pillarse una ventaja o van a decidir aumentar el nivel de un atributo o pillarse una nueva habilidad o aumentar una habilidad. Entonces, o bien puedes dar un par de avances o según lo poderosos que quieras que vayan siendo los propios personajes. Pero se bueno, vuelven como yo poderosos. nunca he dirigido una campaña larga, ¿no? Entonces tampoco te puedo decir ahí cuál sería el ritmo a la hora de dar avances para llevarlo. Pero yo te invito a que cuando compres Savage Worlds en la Fortaleza, esa gran tienda de La Coruña, montes una campaña ahí de fantasía medieval. Porque ya hay adaptaciones que yo sepa de Greyhawk por ahí, así que no te resultaría complicado. Y yo creo que me sentiría maravillosamente vivo jugando una partida en Savas dirigida por ti, porque si soy un guerrero, sé que los dados van a explotar, destruiré mucho y me sentiré feliz. Como un bebé grande, como dice Helkion. ¿Ya has quedado satisfecho con mi respuesta? Hombre, me he quedado todavía con dudas, pero bueno, habrá que verlo, cómo funciona. A ver, es que también es verdad, si tú aún no lo has probado, yo creo que deberías probarlo primero como jugador igual. Ah. Tengo unas cuantas campañas por ahí, así que se podría probar a ver. Pero que de todas maneras Que, el juego a ver, no se centra en eso, se centra en campañas cortas. ¿O tú crees que hay campañas largas publicadas, yo qué sé, para tirarte 2 años jugando con hombre, Savage no y sé que si funcione tan bien el sistema? grandes. Campañas largas, a ver las haylas. Porque sin ir más lejos, tienes varias campañas de Achtung Tulu que son libros gordacos que han sido adaptados a Savas. Y bueno, como te dije, mi amigo Segis ha publicado o está publicando la campaña que nos dirigió a nosotros. Que bueno, eran 27 sesiones, pero porque jugábamos prácticamente una aventura en una sesión o dos. O sea, si realmente vas con un grupo que disfrute más parándose, hablando más y rollos por el estilo, y no estás ahí para jugar 5 horas, la cosa se hubiera alargado mucho, mucho más. No sé si daría para un año o dos, pero nada te impide, por ejemplo, coger la gran campaña de Pendragon y adaptar las habas o campañas de otros juegos realmente. El tema es eso, valorar un poquito eh, cuántos avances dar y cada cuánto darlos para ir viendo ese crecimiento de personaje. Obviamente, los personajes siempre tendrán ventajas mil que comprar, habilidades que subir al máximo o otras nuevas que coger o atributos que subir, etcétera, etcétera. Pero que bueno, que sabes que siempre está bien programar un fin para una campaña, ¿no? Por no creo que alguien que juega una campaña a 5 años, cuando la empieza diga, esta campaña nos va a dar para 5 años. Seguramente junte varias campañas a medida que las vayan jugando. O eso creo. Pero bueno, quién sabe. Y Nit, lo que te iba a preguntar antes, pero que cuando desapareciste, pues dije, bueno, vamos a resolver la duda de Liz. Como jugadora, jugando a Deadlands, que fue tu primera partida de Savas, ¿cómo te hizo sentir? Poderosa.
Y útil. Ojo a lo que dice gente, porque yo me he sentido muy frustrado con algunos juegos, con Toulouse de 100, cuando se supone que soy un detective veterano de la hostia, pero tengo una mierda de habilidades al 40% o rollos por el estilo, y la mayoría de habilidades pues ni tengo puntuación, y digo, hostia puta, es que soy inútil, y encima fallo la mayoría de tiradas. Y luego, por ejemplo, en D&D, que bueno, que es verdad que en D&D muchas veces tengo suerte y hay otras que no tengo ninguna suerte. Y llevando, pues, por ejemplo, en 13 Age, que era como una especie de neoclon de D&D quinta, cuarta o tercera, no me acuerdo ya, llevaba un bárbaro y básicamente fallaba las tiradas de combate contra goblins y cosas así, o me lanzo con furia berserker en medio de un puerto y me matan. Y me dice el máster, ¿por qué has hecho eso? Y yo, no sé, hostia, soy un bárbaro, cargo al combate, entro en furia frenesí porque se supone que es lo que hace un bárbaro, ¿no? Si aún encima fallo todas las tiradas por mi puta mala suerte, pues, y no tengo métodos para paliar eso, pues, ¿yo qué quieres que le haga? Así que cuando juego a Sabas, pues me siento así, me siento bien, útil, capaz, incluso a veces poderoso, demasiado poderoso. Joder, cuando juego a Caerdroia, que somos marines, bueno, de una de las facciones que hay, ¿no? Y dije, yo quiero meterme en una armadura de combate de estas rollo bípode e ir por ahí destruyéndolo todo. Y la primera vez que conseguí una armadura de esas cutre y destruía y mataba minions por doquier, yo me sentía feliz. Era como jugar un shooter. Pero bueno, que no quita que también haya temas para el drama, el terror o cosas por el estilo, porque sin ir más lejos, hemos estado jugando una partida de una futura ambientación que publicará también Segis, que ahora se me ha olvidado el nombre, puta mierda. Bueno, el caso es que va de rollo sobrenatural y jugamos una partida ambientada en La Coruña, en la que éramos gente perteneciente a un grupito de frikis que practicaban ocultismo y que eran contratados por el Carrefour para quitarles fantasmas o no sé qué mierda había. El caso es que la cosa es que empezamos la partida sin saber nada de eso, porque nos habían borrado la memoria. Nos había salido mal un hechizo y no recordábamos nada. Entonces fue muy gracioso porque, claro, la primera vez que veíamos un bicho chungo descuartiza al único tipo que recordaba todo y es que nos cagábamos por la pata para abajo. O sea, yo por muy guay que sea tal, con las reglas de ambientación tienes que decir, es que yo si me meto ahí probablemente muera. Entonces ya solo con esa actitud de mi supervivencia es lo primero, ya es porque hay cierto miedo a perder el personaje. O de que vamos al hospital, al Chuac, ¿no? A buscar a un compañero nuestro del culto y resulta que aparecen bichos chungos en el hospital por ahí que nadie ve y solo nosotros vemos y nos pueden hacer daño y no tenemos métodos para hacerles daño. Corríamos por todo el hospital que nos cagábamos de miedo cada vez que veíamos algo raro. Y ojo, íbamos un grupo muy variopinto, ¿eh? Un portero de discoteca, un hacker que vivía con sus padres en su sótano. Sí, lo basé en mí. Vivo con mis padres, pero no soy hacker ni vivo en un sótano. Un taxista. Ojo, un taxista. Luego el dependiente de un bazar chino. Y no sé si faltaba algún personaje más, pero bueno, que la partida tenía tela y tuvimos miedo y lo pasamos guay y desde luego no hicimos tampoco grandes heroicidades, pero ahí estaba la posibilidad, ahí estaba la posibilidad. O sea que como veis, Sabas vale para todo. Solo diré que esto de Carrefour contratando gente y cosas así da para semiaventura, ¿eh? O Sí, sea, porque era como... mira, la ambientación se llamaba Philax. Y que es una ambientación en la que hay como... No sé si era corporaciones mágicas o rollos por el estilo, pero que en cierto modo
hay gente que sabe de su existencia, ¿no? Y entonces te podían contratar pues para este tipo de cosas. Nosotros teníamos un culto menor cutre en una librería de la ciudad vieja donde teníamos artefactos malditos que evitábamos vender para que no se propagasen maldiciones y cosas chungas por ahí. Que el creador lo basó en una serie no sé si de los 80 o de los 90, de una tienda llena de cosas malditas que se vendían y luego intentaban recuperarlas porque causaban estragos y demás por ahí. Y no sé ya qué más contar, no sé ya. O sea, puedes sentirte muy útil en Savage Worlds, pero también lo puedes pasar mal y sentir miedo, yo creo. Contraviniendo todo lo que dice Barthwin, yo podría dirigir un Wamatse con Sabas. No lo haré, porque dirigiré otra cosa con Sabas, pero que será igual de terrorífica. Muy letal, porque viendo que está todo así como tan enfocado a rollo de acción. Sí, ya te digo, la campaña de Acton Tulo palmaron todos ahí varias veces. Luego también jugamos, a ver que me acuerde, Última Forza, la ambientación esta renacentista de zombies. Una partida ambientada en Galicia, de hecho en Coruña. Palmaron también todos, menos yo, y yo llevaba un sepulturero. O sea, con una pala de guerra, que las trucaban para enfrentarse a los muertos que había por ahí. Pues acabamos metidos en la ciudad de Santiago, que estaba invadida y plagada de zombies y bichos chungos y un liche o algo por el estilo, y una especie de monstruo gigantesco no muerto se comió, arrancó el brazo a uno de mis compañeros, se comió a otros, en fin, yo salí por piernas y así fue como sobreviví. Es un juego que puede ser muy letal. De hecho, en Ultima Forza tienes que escoger el nivel de letalidad. Nivel normal, esto es un paseo. Nivel cuidado, nos pueden hacer daño. Nivel sálvese quien pueda. Y no sé si aún había un nivel, otro nivel más de letalidad, que ya es telita. Es cuestión, pues eso, como te digo, de si tú quieres hacer una partida de terror, pues implementas las reglas de terror que hay en las reglas de ambientación. Las de letalidad, por ejemplo, son de Última Forza, no las hay en el manual de Sabas, pero si tienes pues el Última Forza o la guía de género de horror, seguro que te puedes montar ahí algo que enfatice más esa mortalidad de los personajes frente al estilo más pulpo heroico del juego de Sabas. Mira, ¿ves? Nana ha puesto ahí maravilloso una maravillosa imagen de niveles de letalidad y sí, realmente concuerdo con eso, con los niveles de letalidad o dificultad. No sé si a raíz de esto último pues os surgen más dudas así o preguntas sobre adaptar Sabas o tipos de juegos que tiene. No sé si Alberto tendrá alguna duda más, que yo sé que Alberto es un tipo muy culto y mágico y seguro que quiere jugar a Sabas. Pero se ve que no. O sí, Algún día. algún día, bueno. No sé si Barthim para su partida ya de este sábado ya lo tienes todo Sí, pensado, ¿no? sí, ya está. Lo tengo todo en la cabeza. No vas a incluir, imagino, reglas de batallas masivas, ¿no? No, es una partida más o menos básica, Ujú. con pequeña parte de investigación y después hostia pura. Eso está bien, eso está bien. O sea, Porque, no es excesivamente complicada, ¿no? Y creo que es sencilla, o sea, no es que de difícil, hecho, más o menos corta. hablando del tema, tú que estás escribiendo una aventura, O sea, o intento. ¿te la has planteado de manera diferente a cómo te planteas hacerla para otros sistemas? No. Y de hecho, con lo que dijiste antes de que Sabas era
acción y tal y como lo que tenía planteado, que es más rollo investigación, digamos, en un ambiente cyberpunk. Ujú. A ver, a mí me gustaba Savage para esta por lo genérico que es, ¿vale? Por no centrarme en un sistema más específico, tipo, Sí. no sé, eh, no se me viene ahora a la cabeza uno, pero, o sea, pero me llamaba la atención eso, porque era más genérico. Pero el hecho de que sea la que estoy escribiendo, pues como un poco más de investigación para, o sea, más lenta y tal, Ujú. ahí me surge la duda si Sabas ahí puede ser lo más idóneo, pero en un principio Yo te intentaré diría que seguir por sí. ahí. ¿Sabes? Porque mucha gente, por ejemplo, en la llamada de Tulu y se quejaba de que fallabas una tirada, cosa muy habitual, y te perdías una pista importante que bloqueaba un poco Mm, la partida. Por eso crearon en parte el rastro de Tulu, porque es un sistema que te facilita las pistas, etcétera, etcétera. En Sabas realmente, como todo se resuelve con la misma mecánica de dificultad básica de 4 más y ya está, si tienes personajes que son buenos detectando pistas o lo que sea, siempre van a tener medios para encontrar pistas cuando sea necesario. Así que realmente ujú. y con el tema de los aumentos, pues ahí puedes dosificar también la información que des en una investigación. Sí, también. En el Deathlands Noir, por ejemplo, como se presupone como juego de investigación también y mucho interrogatorio y tal, te venía mecánicas para interrogatorios. En el manual de Sabas de edición aventura, pues tienes también el tema de duelos sociales también a la hora de interrogar o intentar dejar en ridículo a otros y está mecanizado. Y luego, como tú mismo dices también, que estabas mirando algo de rollo cyberpunk, tienes la guía de género de ciencia ficción, donde te viene el tema de ciberimplantes y rollos por el estilo, que desde luego los puedes aplicar a Sabas. O sea que no será por falta de reglas y cosas por el estilo. Sí, a ver, yo decía rollo punk, pero más, o sea, más que cyberpunk, es más rollo tipo ambientación tipo Blade Runner, o sea, no tanto con Sí, implantes y rollos así, más tal, sino más rollo Blade Runner y rollo investigación en una ambientación de ese, bueno, pues de ese estilo, ¿no? a ver, realmente Pero Blade que aún, Runner. aún así, yo creo que o sea, que encaja más o menos bien Savage también ahí. Es que Entonces, si piensas bien, ¿en qué se diferenciaría el género de investigación de cualquier otro? O sea, que los jugadores tienen que hacer las preguntas en el momento adecuado, decir, miro todo lo que hay en la habitación, cosas que realmente se pueden solucionar con una tirada básica de habilidad, que en otros juegos probablemente te las hiciesen resolver del mismo modo. Lo único que realmente define a Blade Runner es el tema de los replicantes, que de hecho Sabas, y esto no lo comenté, aparte de que trae una lista de especies o criaturas que pueden escoger los jugadores como personajes, si juegas en fantasía medieval, pues con un elfo, un enano, que básicamente lo que hacen es empezar ya con alguna ventaja gratis o alguna desventaja y también alguna habilidad o algo en la que ya empiezas con una puntuación. Pues te vienen reglas para crear tus propias criaturas o lo que necesites. Así que, por ejemplo, crear unos replicantes para una partida de Blade Runner no sería complicado. Y luego para temas de investigación, ahí realmente ya va a ser cosa tuya de cómo hagas la historia. Hace poco, de hecho, bueno, hace ya un tiempo, dirigí El signo amarillo, que es una aventura para ratas en las paredes ambientada en la actualidad. Y yo qué sé, en las escenas de investigación, que es de encontrar pistas, te describen, pues la habitación está así, 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 y tienes esta pista aquí, que los jugadores hagan tirada de, y si tal lo encuentran,
O hablando con esta persona, pues si pasas una tirada de tal, esta persona te cuenta eso. Esas mecánicas, pues es la tirada básica de Sabas. Realmente, una partida de investigación, lo único por lo que brilla es por la historia que realmente tú te crees, las pistas que des y cosas de esas, pero que yo creo que son cosas un poco ajenas a la mecánica. A no ser como que hagas lo de regalar las pistas como hace pues el rastro de Tulu u otros sistemas. No, no iría por ese Mm, sentido, o sea, por ese camino. Ahí sería, o sea, soy más partidario de dar las pistas y, por ejemplo, que con un aumento, pues una pista más, con otro, o sea, hacerlo más bien así. Creo que le puede encajar bien ahí. pues sí. Y no sé, bueno, sí que es verdad que hace tiempo que HT Publishers, por ejemplo, no publica nada nuevo de Sabas, pero como dije en Outremer, pues vamos a ver si publicamos unas cuantas aventuras. Y bueno, ahí está Nid, que tiene que publicar su aventura bueno, de acción japonesa de samuráis o no sé. Mujeres samuráis que cortan cabezas. Vale, una buena definición. Mujeres samuráis que cortan cabezas. Yo, por ejemplo, aunque ya creo que ya lo había comentado y tal, y si no lo revelo, pues estoy intentando escribir una aventura de terror para Savage Worlds. Oh my god. A mí que se me da fatal el terror, que yo solo sé describir escenas de acción explosivas, etcétera, etcétera. Trato de escribir una aventura de terror ambientada tras la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, con cierto rey de los vampiros como antagonista principal. Veremos si consigo escribirlo algún día y sobre todo si la veré publicada. Y no os preocupéis que seguramente te esté aquí en este server esa maravillosa aventura. De la que yo sé que tendré el apoyo incondicional de Lizandred, porque como maestro del terror que es, porque es nuestro Stephen King de Galicia Rolera, el Stephen King De la zona de las de algún águilas. barrio madrileño. Claro. Pues ahí tendré que pedirte mucho consejo a la hora de infundir temor en mis jugadores. Y no sé si alguien más quiere comentar algo. Algunas últimas palabras para Sabas. Ya son las 12 menos cuarto. Buena hora para ir terminando la charla porque creo que no se me queda nada en el tintero. Creo que ya hemos comentado qué es lo que hace Savage Guy, cómo es su creación de personajes, cómo es su mecánica básica, un poco el combate, la magia, reglas de ambientación. No sé si os quedáis con alguna duda más o si tenéis alguna duda más respecto a juegos publicados o cosas por el estilo. O, o algo que os pueda generar interés de saber si hay algún juego de algún tipo o cualquier otra cosa. Veo que Nit está poniendo ahí vídeo de su partida de japonesas poderosas. Y pues visto lo visto, que creo que ya todo el mundo ha quedado contento con mi charla de Sabas y yo sé que vais a comprar el manual de Sabas, quien no lo tenga, pues ahora ya sabe que debe comprarlo sí o sí porque es un gran juego y joder, ¿por qué vivir sin Sabas cuando puedes tenerlo a un módico precio que vale 24 con algo, creo? Y con esas cartas de aventura que son maravillosas. Aunque Lizandres pone carita porque sabe que me lo tiene que comprar. En La Fortaleza, tu tienda de confianza. Pues nada, gente. Aquí damos entonces por acabada la charla de hoy sobre Savage Worlds. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre este sistema, que os dé ganas de jugarlo y tened por seguro que anunciaré alguna partida de Savage
en el server no sé cuándo. Y si no lo hago yo, por favor, que otra persona ofrezca partida de Sabas, que parece que yo soy el único que puede dirigir aquí todo lo que promete, pero cualquiera puede dirigir a Sabas. Así que nada, ahora nos quedaremos a la postcharla, así que os invito a quedaros, a seguir chachareando, y quien no participó en la charla, pues bueno, que ahora comente libremente y sin ninguna piedad. Así que buenas noches y hasta dentro de 2 miércoles. Bueno, Si los dioses... ¿No? no, Fía, por lo menos di que ya que esta es la última charla del año, Ah, que el bueno, año que joder, es viene que... que el año que viene haya muchas charlas más y que felices fiestas a todos. Joder, pues para que veáis, tengo a mi secretario Lizándrez aquí. Está en todo porque yo tengo una memoria de mierda. Y vivo en una burbuja donde soy ajeno a lo que pasa fuera de mi casa. La burbuja del autónomo. La burbuja del autónomo, una burbuja muy jodida. Pero sí, sin más, desearos felices fiestas porque ya este viernes es Navidades y eso ya prácticamente nos veremos el año que viene. Y como ha dicho mi compañero Lizándrez, que ojalá haya muchas charlas más sobre juegos interesantes, no mejores que Sabas, por supuesto, porque Sabas ya es la hostia, así que... Y con muchos invitados interesantes también, e invitadas, porque yo sé que ya hay alguna gente en la lista. Sí, Ágata, va por ti, porque sabemos que quieres dar una charla. Y está aquí de testigo Lizándrez y el resto de que se va a hacer su charla, sea como sea. Un saludo, Ágata. Un saludo a Ágata, que no ha podido venir porque está enfermita. Y nada, que nos vemos, que os quiero mucho, que felices fiestas. No os atragantéis con el turrón, sed moderados o no. Yo voy a comer como un cerdolo asqueroso hasta ponerme podre y asqueroso. Así que venga, buenas noches, gente.